Te doy la bienvenida a este espacio entre nosotras. Hoy hablaremos de cómo pequeñas acciones pueden transformar tu vida de una forma muy potente, a veces incluso inesperada. Hola, mi nombre es Lourdes Balestra, soy mentora y coach experta en acompañar a personas a conectar con su paz interior, abundancia e intuición. Y te doy la bienvenida entre nosotras, un espacio para conversaciones que inspiran, conectan y transforman. Entre nosotras ese espacio íntimo de conversación con mujeres que brillan desde lo que hacen y lo que son. Charlas profundas y cercanas que inspiran, cuestionan y abren nuevas posibilidades. En nuestra sociedad estamos acostumbrados a ir con prisa, a priorizar el hacer y conseguir sobre el ser y el sentir. Esto a menudo nos causa gran desazón y malestar, que si bien al principio pueden ser solo incómodos, con el tiempo pasan incluso a generar síntomas físicos e incluso enfermedades a distintos niveles. Escuchar nuestras necesidades es muy importante. Como te decía, escuchar nuestras necesidades y crear hábitos que nos ayuden a mantener nuestro equilibrio y nuestra paz. Y esto puede parecer algo complicado y sin embargo hoy queremos derribar este mito de dificultad mostrándote cómo pequeñas y sencillas acciones pueden tener un gran impacto en tu calidad de vida. Y para ello nos acompaña Inma Ferrer, terapeuta y nutricionista, experta en naturopatía, en medicina tradicional china, en biomagnetismo, en flores de Bach, kinesiología y muchas otras disciplinas. Conocí a Inma hace ya bastantes años cuando ambas coincidimos en una formación para poder comenzar a construir nuestros centros de formación online. La amistad surgió de inmediato. Inma es una de esas personas vitaminas que con su sola presencia y congruencia te nutre profundamente. Si algo me gusta de tratar el tema de los hábitos con Inma, es que sé que Inma no te va a plantear nada inalcanzable, sino una forma suave y progresiva de transformar tu vida, casi sin darte cuenta de que lo estás haciendo. Bienvenida, Inma. Bienvenida, Inma. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola estás? Lourdes, muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de tenerte por aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de volver a lo natural, esos hábitos sencillos que para nosotras han sido una gran transformación en nuestra vida. Y me gustaría empezar explicando cada una de nosotras cuál es esa visión que tenemos nosotros. ¿Qué significa para nosotros volver a lo natural? Cuéntame. Pues mira, yo creo que para cada persona va a significar una cosa diferente, porque cada persona también se va a encontrar en un momento vital de su vida también completamente diferente. Y entonces lo va a vivir también de una manera distinta. En mi caso, por ejemplo, volver a lo natural, volver a reconectar, volver a mí, vino a través de una colleja, que siempre digo yo, ¿no? De una colleja que me dio la vida, bien, en forma de depresión. Y tuve que aprender ahí bueno, pues fue una lección, ¿no? Fue una lección importante que me hizo darme cuenta de que me estaba yendo demasiado, ¿bien? Me estaba yendo mucho de mi camino, ¿vale? Del camino que yo debería de llevar. Había perdido totalmente la conexión. Yo trabajaba en un trabajo, además, en ese momento muy, muy, muy estresante, en una empresa de importaciones y demás. Y bueno, pues al final, pues bueno, fui mamá. En aquel momento lo que es la conciliación que había con empresa y siendo mamá era muy, muy complicada. Estamos hablando de hace casi 40 años. Entonces, claro, nos tenemos que remontar a un tiempo bastante, bastante atrás en el que bueno, pues eso, yo hacía una cantidad de horarios imposibles, que hoy serían, pues eso, salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a mi casa a las 7 de la tarde. Entonces, Madre claro, mía. sí, era una Una paliza vida muy increíble. exigente y además teniendo un pequeñín en casa. Exacto. Entonces, claro, empiezo a sentir de alguna manera que no vivo en coherencia. Y no vivo en coherencia porque yo me siento mamá, pero no ejerzo de mamá. Los que ejercen de mamá y de papá son mis suegros.
que son los que Wow. cuidan a mi hijo con 3 mesecitos, porque entonces, claro, las bajas maternales eran muy cortitas, bastante más cortitas que ahora. Y entonces, bueno, pues yo eso, me doy cuenta de que me siento mamá, pero no ejerzo como mamá. Y yo solamente ejerzo como mamá los fines de semana. Pero llega el Ya. lunes y el lunes mamá vuelve otra vez a su trabajo. Entonces su trabajo es tremendamente estresante, además con un nivel digamos con un nivel eh, ay, ¿cómo se dice? Ahora no me Autoexigencia sale. a lo mejor en De tu caso. exigencias, sí, 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 Sí. por parte de la empresa, bastante importante también, Ujú. pero yo no soy mamá. Y entonces empiezo, yo creo que a entrar en esa incoherencia, bien, en la que yo creo que ahí es donde chocamos de alguna manera todos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a sentirnos mal. ¿Qué siento y en realidad qué hago? Bien, cuando hay esa incoherencia entre lo que siento o cómo me siento y lo que hago, es cuando empiezan a haber ese caos, ¿no? Cuando empieza a haber ese caos. Y en mí llega el caos, bien, con el tiempo llega la depresión y bueno, pues es, digamos que la forma en la que la vida tiene para decirme, para sacudirme, ¿no? De alguna manera y para hacerme ver que no estaba bien ni estaba yendo por buen camino, que al revés, me estaba perdiendo en una niebla oscura, bien, Mm. y que no iba a poder dar lo mejor de mí si seguía así. Y bueno, pues casi 2 años dura mi depresión, Wow. gracias a ella, y hoy puedo dar las gracias, bien, gracias a ella, hoy puedo contar que fue una gran lección de la vida la que me hizo retomar, bien, y volver otra vez a lo natural, volver a lo natural. De hecho, eh, yo cuando estaba tan malita, evidentemente yo era como una farmacia andante llena de pastillas, ¿bien? Que no dormía bien, pues para dormir. Que tenía ansiedad, pues para no tener ansiedad, ¿vale? Ansiolíticos. Que Sí. me sentía deprimida, pues para subirme. Que estaba demasiado para arriba, pues para bajarme. O sea, esto funcionaba un poco Sí. así, ¿no? Porque a través de la química, pues, y tú que eres farmacéutica, pues evidentemente tienes que tener muy claro y saber cómo funcionan estas cosas. Y yo Y, creo. y claro, yo llegó un momento en el que tomaba muchísima medicación, ¿vale? Muchísima medicación. Eh, tuve, bueno, pues la fortaleza de alguna manera, o tomé la decisión así de repente de quitarme absolutamente todo lo que tomaba, que yo sé lo que es las taquicardias, el malestar. Bueno, yo era como una yonki, entonces yo creo que pasé un estado de ¿cómo se dice? De abstinencia, bien, como lo pasa un yonki, o sea, igual, ¿eh? O sea, igual. Y bueno, con ello decidí, entonces fue cuando decidí que hasta aquí, o sea, que mi vida iba a cambiar, que mi vida iba a dar, luego daría más vueltos, o sea, más vueltas, más vueltas y daría más vuelcos, pero ese momento fue creo que un momento clave y muy importante en mi vida en el que decidí dar un giro completo en mi vida y exactamente volver a lo natural. Yo a partir de ahí ya no he vuelto a tomar ningún medicamento. Hace 25 años que no he visto al médico porque no lo necesito. Yo me Bueno, pongo también eres enferma como todo el mundo, pero terapeuta, me lo sabes solvento. cuidar de ti. Claro. Y Bueno, esto ha sido poco a poco, bien, implementando pequeños hábitos, bien, que han hecho que con el tiempo, bueno, pues estén eso, ¿no? Volviendo de alguna manera conectada a mí, que es lo más importante, y conectada también a todo lo natural. wow, me encanta, Irma. Además que tu historia de vida es un testimonio súper potente para impactar a muchas personas. Para mí volver a lo natural significa muy parecido que para ti. Yo también caí enferma durante varios años. En mi caso fue a causa del estrés. Me encantaría haber aprendido la primera vez, pero necesité caer varias veces para poder aprender bien la Sí, lección. También andaba por la vida con una bolsita de medicinas. Yo decía, claro, como trabajaba en farmacia y veía que los abuelitos son los que normalmente van con esas bolsas llenas de medicamentos, yo decía, digo, tengo una bolsa de medicinas mayor que la de muchos abuelitos, ¿no? Tenía para todo porque fui desarrollando distintas enfermedades alérgicas, autoinmunes y demás, todo debido a mi mala gestión del estrés, ¿no?
Y ese fue también ese reconectar con el decir, ¿por dónde va mi vida? Necesito hacer cambios, cambios importantes sí, que yo sea capaz de mantener en el tiempo, porque ahí está la magia de los nuevos hábitos, no está en la complejidad, sino al revés, en buscar esos hábitos sencillos y volver a lo natural, y con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que dejar su medicación, hay medicación que yo no he podido dejar, sigo tomándola y me acompañará seguramente el resto de mi vida, pero sí que es verdad que cuando volvemos al natural y nos cuidamos, hay mucho que podemos sanar en el camino. O sea, ni siquiera es decir para no seguir enfermando, no, es que el cuerpo se recupera, es que el estado de ánimo se recupera, la salud, el equilibrio regresa cuando comienzas a escuchar tu cuerpo y comienzas a introducir esas nuevas variaciones que te ayudan a tener calidad de vida. En es mi que caso, hay también un crecimiento, exactamente, te lleva también a un crecimiento personal, es exacto. claro. De hecho, Inma también es mi terapeuta. Cuando veo que tengo algo que se me está desequilibrando así a nivel físico y necesito apoyo, siempre intento empezar por lo natural, con lo cual acudo a Inma, siempre la llamo. Inma, mira, me está pasando esto, necesito que me eches un cable. Ella me pasa la consulta y entonces, porque ella pasa consulta, entonces no solo trabaja con su centro de formación online, sino que nos ayuda a todos a recuperar el equilibrio y la salud, siempre desde lo natural. Insisto, aunque a veces necesitemos química, pero se trata de no vivir sujetos a tengo que tomar medicación, suplemento, y no solo eso, sino escuchar también nuestras necesidades, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones e ir dándonos eso que sentíamos, ¿no? La siguiente pregunta que te quería hacer era para hablar de cómo nos sentíamos antes de introducir estos cambios, pero ya la hemos contestado las dos, ¿no? Tú Ya fuiste me he adelantado a tu pregunta. Digo, me parece estupendo, así todo fluye estupendamente. En Sí, tu sí, caso fue sí. esa depresión que te llevó 2 años, en mi caso fue enfermar a causa del estrés, lo que nos hizo ver que no íbamos por buen camino, porque tanto en tu caso como en el mío realmente teníamos familia, teníamos trabajo, teníamos una casa, teníamos todo lo que se necesita en principio para ser felices, pero había Sí, algo que sí. nos lo impedía. Y ahí es donde llegamos a ese cambio las dos, ¿no? ¿Qué nos impulsó a ese cambio, ese chip que nos movió? Pero me gustaría que también hablásemos de qué tipo de hábitos estamos hablando, porque a lo mejor las personas que nos escuchan están pensando que hicimos unos cambios súper drásticos y que de un día para otro transformamos nuestra vida y un día te levantas de la cama y dices, no, a partir de hoy todo diferente. Y no es No, así. El no. cambio es como esa gotita que va transformando tu vida lentamente. Esa es la idea, que la transforme lentamente, pero llega la sorpresa, que esos pequeños hábitos que introducimos tan suaves hacen cambios muy profundos y mucho más rápidos de lo que pensamos. ¿Cómo fue en tu caso, Inma? Sí. A ver, no, era que estamos hablando de una época en la que no había internet, no había Ujú, WhatsApp, no exactamente. había redes sociales, no había Reels, no había nada. Era todo lo que sabías era a partir de lo que ibas aprendiendo a través de los libros. Y entonces yo para mí, que soy vamos, que soy bastante autodidacta, para mí los libros fueron magia, ¿no? Entonces yo la verdad es que empecé un poco por la autoayuda, ¿vale? Empecé por los libros de Ujú. autoayuda, sobre todo de los libros de Lois L. Hay, que yo siempre digo Ah, qué que bueno, no Lois L. sabía. Yo empecé igual, Sí, de Inma, Lois L. con Hay, Usted puede sí, sanar su vida. exacto. Usted Pues puede sanar su vida. hoy en día sigo teniendo a mano, mira, no sabía que iba a Sí, salir aquí, pero aprovecho y lo sí. enseño. Mira, pues el mío Muy tiene recomendable. así como, tiene así como como si fuera un rayo gris, Ah, así una un cosa formato así. anterior a este, a lo mejor una El edición formato anterior. anterior, y yo he regalado, ¿eh? O sea, yo he regalado. He regalado a clientas mías que cuando han venido en consulta he notado, he sentido que estaban un poco como en el punto en el que yo estaba y les he regalado ese libro. Y les he regalado ese libro. Y yo empecé, la verdad, en realidad, yo empecé con el libro con el que yo empecé a hacer ese cambio de chip que me llevó a hacer otros muchos cambios, fue El Caballero de la Armadura Oxidada, Ah, de es muy John bueno Fisher. también, sí. Sí, es un libro que tiene más de 100 ediciones, que eso ya es muchísimo, bien, la cantidad de millones de libros que se han vendido. Y yo ahí sí que le diría a las personas que, sobre todo, que a través de la lectura, bien, cada una de nosotras vamos a sentir unos cambios completamente diferentes.
y lo que para mí a lo mejor fueron unos cambios, para ti fueron otros para la persona que nos oye, pues serán otros, ¿no? Pero los libros nos llevan a la autorreflexión, bien, de qué necesitamos en ese momento. Para mí, por ejemplo, como digo, el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, de John Fisher, fue un antes y un después. Bien, de hecho, lo leí en una tarde 2 veces. 2 veces, sí, Qué porque bueno. terminé de leerlo, no se me olvidará que vine de la Feria del Libro y yo siempre digo que yo no encontré el libro, sino el libro me encontró a mí. Bien. Sí. Y entonces vine de la Feria del Libro por la tarde, terminé de comer, inmediatamente me puse a leerlo y cuando lo había terminado de leer, le di la vuelta y empecé a leerlo otra vez. O sea, yo dije, "¿Tía?". O sea, fue un descubrimiento Un nuevo tan universo abierto. sí, 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 o sea, fue brutal lo que ya que en el momento a mí me hizo clic, no, me hizo cataclash, ¿sabes? Me hizo Qué cataclash. bueno. Y entonces ese libro a mí me abrió la puerta, ¿vale? Me abrió la puerta de tantísimos otros libros que llegaron a mi vida, ¿no? Como La princesa que creía en cuentos de hadas, otro muy bonito que yo también le recomiendo a la gente que lo lea porque le va a encantar, es Dios vuelve en una Harley. Ujú. Bien, Debes volver una Harley. A mí ese libro Qué bueno. también me impactó muchísimo, mucho. Es muy bonito también. Y también son libros, bien, que lo que hizo y lo que hacen de alguna manera es remover, bien, remover internamente a veces creencias que tenemos, bien. Ejemplo, bien, yo todas las mañanas cuando me levanto, lo primero que hago es tomarme un café. Pero yo soy así, lo he hecho así de toda la vida. Bueno, pues es una creencia. Claro. Es una Claro, creencia. Que creemos tú que eres no podemos así, cambiar. claro. Que tú eres así es una creencia. Bien. Nos, Y que no puedes cambiarlo. nos imponemos unas sentencias muy firmes a veces nosotros mismos. Exacto, exacto. Bien. Entonces, claro, cuando tú trabajas libros de autoayuda, bien, y de desarrollo personal, como puedan ser, por ejemplo, como digo, El cabello de madura oxidada, o por ejemplo, Lois L. Hay, ¿vale? Con el usted puede sanar su vida, y otros muchos, porque yo creo que los tengo todos los de ella, bien, pero a mí el que más me impacta y el que yo hago los ejercicios y demás, pues es este, ¿no? Es este. Y entonces, claro, empiezas a leer el libro y en el libro empieza a explicarte, ¿vale? Esta mujer. Porque si tú haces esto, yo, claro, y taca, 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 y luego sigues haciendo esto, y yo, claro, y entonces lees que dice, pues estás equivocada. Y tú dices, ¿perdona? ¿Estoy equivocada? O sea, que no era, o sea, que no estoy haciendo la cosa bien. Y entonces cuando tú empiezas a ir rompiendo, ¿verdad? Esas creencias que tú creías que estabas haciéndolo bien y no, y entonces empiezas a hacer pequeños cambios que en mi caso, pues fueron esos, ¿no? Yo tenía como hábito, bien, y ahora en este momento, por cuestiones de trabajo, llevo una temporada que no lo hago, pero mi hábito número uno, bien, siempre ha sido, antes de acostarme, leer. Pero sobre todo, leer algo que me nutra, leer Súper algo que importante. me haga crecer, que me transforme, que me aporte, que me sume, ¿sí? O sea, jamás, y eso fue una decisión que tomé en ese momento, bien, voy a acostarme con noticias, voy a acostarme viendo la televisión, voy a acostarme escuchando un podcast sobre, yo qué sé, pues sobre economía y lo mal que estamos y que vamos a acabar todos, ¿verdad? O sea, ni nada de este estilo, bien, ni radio, ni nada. Entonces, para mí, un libro, bien, el libro que tú quieras, que notes tú que te está nutriendo, que te está aportando, que te está haciendo crecer, que te está haciendo romper esas creencias, bien, es un libro que te aporta, que te suma, bien, y esto es uno de los hábitos que a mí hizo cambiarme muchísimo el chip, muchísimo. Desde entonces, bueno, pues yo creo que bueno, sí, igual llevo 10 años o más, ¿eh? Sin ver televisión, nada, cero. O sea, nada. Soy muy feliz sin ver la televisión. No necesito enterarme de nada de lo que ha pasado, porque es que sigo respirando, sigo viviendo, sigo teniendo mi vida. Y siempre y cuando también tengamos claro que nuestra vida se crea diariamente y nosotros creamos nuestra propia vida. Bien, Qué de la potente. misma manera que también vamos creando nuestros propios hábitos, bien, también vamos creando nuestra propia vida. Entonces yo quiero una vida en la que yo sea la dueña, bien, y yo tenga las riendas de lo que yo estoy creando.
Para ello, los libros, como decía, estos libros de autoayuda que me aportan y además me nutren, son, digamos que el motor también que ayuda a que yo mi día, bueno, pues por la mañana cuando me levante, sea capaz de visualizarlo bien y sea capaz de alguna manera de tenerlo ahí, ¿no? Como una película, ¿no? De hacerlo como una película, bien, que los primeros días no le vas a ver sentido, bien, que posiblemente las primeras semanas tampoco le vas a ver sentido, pero verás que con el día a día, con el poquito a poco, vas empezando a sentir que tener tú esas riendas de lo que tú quieras pensar, sentir, vivir ese día es muy importante. En cuanto a hábitos, digamos, más físicos, vamos a irnos a los hábitos un poco más físicos. Por ejemplo, yo nada más levantarme de la cama, mi primera intención, o sea, y mi primera intención no, y mi primera labor y mi primer hábito es levantarme y tomarme un vaso de agua templada con el zumo de medio limón. Bien, yo lo hago así desde hace, no sé, igual 30 años, o sea, muchos años, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque el agua con limón me va a ayudar lo primero a hidratarme, porque llevo como mínimo, pues igual llevo 8 o 10 horas o 12 horas, a lo mejor X tiempo, ¿no? Desde que cené sin haber tomado nada de agua, con lo cual por la mañana el cuerpo se levanta deshidratado y no hay mayor conector, ¿vale? Y mayor conductor de la electricidad dentro del cuerpo que el agua. O sea, el agua es nuestro conductor. Esto por una parte. Segunda, porque ya lo que hago es que con el agua templadita, el limón y a veces le pongo también jengibre, que yo lo recomiendo si eres una persona, por ejemplo, muy friolera o tienes un fuego digestivo muy flojito, bien, es añadirle un poquito de jengibre porque el jengibre nos va a aportar calor interno, bien, que nos va a venir muy bien. ¿Sí? Y entonces yo, por ejemplo, lo hago así. Entonces, ya de momento ya está como calentando calderos, bien, para poder poner en marcha ese fuego digestivo que necesitamos también que esté durante el día calentito, que es nuestra cocina, que es nuestro estómago, que es nuestro, digamos, nuestro vientre. Ahí en ese centro, bien, de nuestra digestión, que es donde necesitamos que esté todo bien. Y luego también el limón es muy interesante porque es una fruta, bien, es un cítrico bueno, y es ácido, ¿no? Aunque, bien, esa acidez nos va a venir bien por dos cuestiones. Una, porque nos va a ayudar a que mi estómago, ante ese ácido del limón, tenga un poquito de reacción y entonces ya empiece a generar, ¿vale? Los ácidos del estómago, ¿bien? O los jugos gástricos, ya se empiecen a generar, ya se empiecen a mover, ¿bien? Y segundo, el limón gracias a su riqueza en minerales, es remineralizante. Evidentemente, cuando nosotros lo tomamos es un ácido, pero cuando digamos que se transforma, hay una transformación, ¿vale? Química en nuestro cuerpo, al ser un ácido, bien, se transforma, pero como decía, con esa transformación, gracias a sus minerales, bien, podemos decir que nos alcaliniza, puesto que nos aporta minerales, pese a que mucha gente me dice, pues que yo no lo entiendo, porque el limón es ácido. Sí, pero cuando digamos que nuestro cuerpo lo está transformando, bien, y está haciendo esa metabolización de ese limón, bien, podemos decir que nos alcaliniza por sus minerales, por la riqueza de sus minerales. Es así. Y O sea además que, es muy fácil adquirir ese hábito. Puedes dejarte el vaso preparado para tenerlo por la mañana, por la noche. Pones el limón, el exprimidor y el vaso. Y por la mañana, como lo ves, vas directa, porque ya se exacto, convierte en un hábito. Para exacto. mí el inicio de mi cambio también llegó de la mano de los libros, ya lo sabes. De hecho, cada vez siento más fuerte la llamada de ponerme a escribir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, esas cosas que enseño ahora, en libros, porque creo que es una forma excelente también de finalizar el día y de empezar. Además de que eres una gran escritora. Ay, muchísimas gracias, corazón. Para mí es importante, el hábito más importante para mí que adquirí, el que inició todo el cambio, fue la toma de conciencia, el parar, respirar y sentirme. Sentir cómo estoy a nivel emocional, a nivel físico, a nivel anímico, en general. Respirar y observarme. Ese para mí es el hábito más potente, es el primero que les suelo enseñar a mis alumnos. Respira, escúchate. Respira, escúchate. Porque así vas a ir entendiendo qué te hace falta. Muchos hábitos han ido llegando después, algunos más sencillos de implementar, otros más complicados. Es verdad que mi alimentación cambió cuando te conocí.
Como farmacéutica tengo mis principios nutricionales, estudiamos nutrición también en la carrera, después hemos hecho cursos y demás, pero una cosa es qué comes y otra cosa es el cómo lo comes, que en eso Inma es, ¡buah!, súper experta. Y si no sabes cómo comer, te recomiendo que busques a Inma, vas a tener las redes sociales después, ya nos explicará ella cómo encontrarla, porque fue un antes y un después, aprender hábitos súper sencillos, como este que dice, ¿no? Un vaso con agua y limón simplemente. Para mí también el nutrirnos con lo que escuchamos y lo que leemos es importante. Sí. Esto no quiere decir que no te puedas ver una película de acción o escuchar las noticias si te apetece en algún momento o Claro, pero eso incluso leer un está... libro de drama. Puedes, Sí, claro pero que esa sí. no es la base del día, esa no es la base de tu vida, ni de lo que... Exactamente, que esa no sea la base de tu vida. Ahora, mi hábito más reciente, el último que he adquirido, es salir a caminar por las mañanas antes de empezar a trabajar, Me escuchar encanta. un podcast. Yo lo primero que hacía era meditar, ahora primero camino con un podcast, siempre de crecimiento personal, algo que me nutra, y luego cuando llego a casa ya medito después de mi caminata, que me sienta divinamente y empiezo el día. Bueno, es que ya no importa si tuviste buena noche, mala noche, no importa, lo empiezas súper bien porque empiezas activando el cuerpo, Sí, nutriéndote espiritualmente con lo que escuchas y luego esos son momentitos de conexión contigo para saber también qué necesitas y crear tu día con una intención, ¿no? Visualizar qué es lo que quieres en esos momentos de conexión. Y realmente lo que ha impulsado todo ese cambio de hábito, el hábito ya para mí no es salir a andar, sino es como decía, ¿cómo adquieres fácil el hábito de tomarte un vaso de agua templada con limón cada mañana? Deja el vaso y el limón fuera y el exprimidor, lo vas a ver. En mi caso, cada noche antes de acostarme, preparo la ropa de salir a caminar. Con lo cual, por la mañana, como está en la silla, es como obvio, ¿qué ropa me pongo? La de andar. Me visto y salgo a andar Pero el hábito ha sido el preparar la ropa, porque por la mañana claro, todo se desencadena solo, está ahí, lo ves. Ya no te pones otra ropa, te pones esa. sí. ¿Y qué haces cuando tienes puesta la ropa? Pues lo siguiente, los botines, a la calle. No hay otra, ¿no? Con los cascos preparados dentro del bolsito que llevo para el móvil y los cascos, y entonces como, ¿y ahora qué haces? Te pones los cascos y escuchas el podcast. Entonces, muchas veces el conseguir el hábito es acostumbrarte simplemente a preparar lo que necesitas para llevarlo. Si quieres, como nos dice Inma, tener una lectura que te nutra antes de dormir, yo es algo que también practico en mi mesita de noche, siempre hay libros de crecimiento Sí, personal. ¿Qué tienes que hacer? Déjate el libro al lado de la cama. exacto. Verás como cuando llegues a la cama, los primeros días lo tienes que hacer intencional, el abrir el libro, pero el resto de los días, cuando llegas a la cama, es como, oh, mi libro, mis minutitos de regalo, porque se convierte, el hábito que te hace sentir bien, se convierte en tu regalo. Sí, es más, cuando llega la noche, yo estoy deseando irme a la cama para coger ese ratito. Claro, Me siento muy bien con eso y como con el tiempo, conforme van pasando los días, es como que te sientes bien, te reconforta y te hace bien. ¿Y qué pasa? Que el cerebro cuando hay algo que le gusta, hay algo que le hace bien, quiere más de eso, claro, nos quiere gusta más de eso. placer, lo que nos produce placer lo buscamos. Exacto, Entonces, no solo te lo pones fácil, sino que además tienes la recompensa de ese bienestar, a veces inmediato, sí. pero luego vas viendo que a largo plazo ese bienestar se incrementa y sigue sumando, ¿no? Yo recuerdo que uno de los hábitos que aprendí contigo era masticar. Masticar, sí. Yo no me voy a ir de aquí sin hablar de masticar, porque ese Suena es obvio, ¿verdad? fundamental. A ti que me estás escuchando, que me estás viendo a lo mejor en YouTube o escuchando en Spotify, suena muy obvio, masticar. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a comer y glu, 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 estamos hablando, estamos distraídos y estamos tragando, tragando, tragando? Sí, Entonces, una de las cosas, porque no ha sido lo único que he aprendido contigo, pero sí que es verdad que fue quizás el hábito que más ha transformado mis digestiones, fue masticar. Así de sencillo, masticación consciente. Y te lo dejo a ti, porque realmente fuiste mi maestra de masticar, entre otras cosas. masticar, masticar. Yo creo que al final voy a terminar siendo conocida como la terapeuta del masticar, ¿vale? Pero más que nada porque para mí masticar también cambió mi vida, cambió mi alimentación, cambió... Mira, no solamente cambió a nivel de la acción de masticar, cambió también mis digestiones, que ahora lo Vale. explicaré bien, pero también cambió todo lo que alrededor del momento de comer bien cambia.
¿sí? Ay, hay Entonces, mucha, dentro del aquí en más... mi piso, Isma, muchas veces cuando alguien me dice, digo, no, no, es que comer se ha convertido en ese momento de placer. El placer. Es El otro momento regalo en el día. Sí, el placer, el placer. Para mí, el placer de comer es lo más, quiero decir, yo siempre digo, nosotros los seres humanos, digamos que nos aporta energía, bien, lo que comemos. Ni tan siquiera lo de, a ver, que respirar, necesitamos respirar, evidentemente, bien, esto es así, pero es que es la comida, a través de la comida, nuestro cuerpo hace, digamos que una reconversión, hace magia, digo yo, es que hace casi magia y convierte eso que estamos comiendo, lo convierte en energía. Nosotros no nos podemos enchufar a la red como enchufamos este ordenador, no. O sea, nosotros esa energía, lo que necesitamos, esa energía la comemos de los alimentos que comemos. Bien, entonces, yo siempre le digo a la gente, lo primero, bien, o no olvides y recuerda, bien, que si comes bueno, tus células, cuando tengan que volver a hacerse, o sea, cuando vuelvan otra vez a restablecerse y vuelvan otra vez a generarse, bien, evidentemente si comes bueno, tus células, la materia prima que tienen para poder volver a hacer otra vez ese órgano que sus células se han desgastado y hay que volver otra vez a reponer y a restablecer y demás, va a tener una materia buena para poderlo hacer. Eso no tengamos la menor duda. Bien, con lo cual, comes bueno, tú, evidentemente vas a poder, digamos que, hacer una buena restablecer, digamos, el órgano, bien, que se ha tenido que volver a restablecer de lo que nosotros durante el día, bien, digamos que desgastamos de alguna manera y que mi cuerpo pues tiene que volver Claro, otra vez. muchas personas desconocen que realmente nuestro cuerpo ya está dotado con unos maravillosos mecanismos de reparación y restauración, para Exacto, lo que necesitan esa materia prima para poder restaurarse y recuperarse bien de el desgaste de la vida. exacto, exacto. Bien. Entonces, reparación, que no me salía la palabra, porque ahora en este momento cuando lo has dicho, he dicho, Dios mío, no encontraba la palabra reparación, ¿vale? Entonces, mi cuerpo cuando está reparando, bien, evidentemente tiene que utilizar una materia prima buena. Entonces, si yo como bueno, evidentemente la materia prima va a ser buena. Si yo me como y me nutro a través de ultraprocesados, evidentemente la materia prima que va a recoger mi cuerpo para poder reparar es a través de los procesados. Y seamos realistas, los procesados no voy a utilizar una palabra mal, pero que seamos que es porquería pura. O sea, porquería pura. Eso no nutre, eso al revés nos deja sin energía y además no nos ayuda ni nos está aportando ningún nutriente. Bien, a partir de aquí, bien, si ya tenemos una buena alimentación o en base ya estamos haciendo cambios en nuestra alimentación tal cual, bien, uno de los hábitos para mí fundamentales, básicos y de verdad que es donde se basa la gran mayoría de nuestra digamos que de nuestra digestión es el masticar, bien, ese hábito de masticar. Bien, y el hábito de masticar no solamente conlleva masticar más, sino que todo lo que alrededor, bien, hay en ese hábito, y como bien decías, es el momento, bien, ese momento en el que como comida deliciosa, pero que al mismo tiempo siento placer de ese momento que he creado, porque se crea también ese momento, para poder comer. Y Y en soy ello, consciente de ese placer. exactamente, No estoy hay que distraída ser dejando que se me escape. ahí estoy, ¿vale? Ahí estoy. Porque hay una gran pandemia en esta sociedad de hoy en día, que es el estrés. Es una verdadera y absoluta pandemia. Entonces también te voy a decir una cosa, el comer deprisa, el comer entre reunión y reunión, el comer con el ordenador delante, el comer enfadada, el comer gritando, el comer con pensamientos rumiantes, bien, O el comer incluso viendo malas noticias, cosas que te... o no exactamente, hace falta que sean noticias, puede ser una película, una serie, pero algo que te afecta. exactamente, exactamente. El otro día, por ejemplo, mi marido sabe que yo no como con televisión y que cuando yo llego a la cocina a comer, la televisión se apaga. Bien, y el otro día me sorprendo que estaba sentado, porque estaba mirando unas cosas y estaba sentado y de repente miró la televisión y estaban hablando y estaban apareciendo ahí unas imágenes de un terremoto y de un tal. Y yo
sinceramente, le digo, yo no sé cómo la gente puede tener cuajo de poder estar comiendo un plato de sopa, bien, llevándose a la boca y viendo estas imágenes. O sea, no lo entiendo, no lo comprendo, no Hay entra algo dentro. que no es congruente. Puedes ver las noticias a Exacto, otra hora, que no sea exacto. la que te estás alimentando, Que estás, porque estás claro, que metiendo estás un tipo de alimentando también alimento. de esto. Exactamente. Por un lado, Estás alimentando estás también de metiendo un esto. tipo de información por la boca y de material por la boca Exacto. y otro por los oídos y la vista. Exacto, bien. Entonces, estás nutriéndote realmente de esto, te estás nutriéndote de una calamidad y estás viendo a un niño que lo están sacando de debajo de las piedras, que está muerto, estás viendo como, o sea, por favor, o sea, que entremos en coherencia con esto de la televisión, que yo lo machaco mucho, pero quiero que también la gente sea capaz de meditarlo, de integrarlo, de llevarlo a sus vidas, pero con esa coherencia y el entendimiento. No porque lo dice Inma, no porque lo dice Lourdes, no porque, sino porque ostras, es que lo veo claro, es que ahora me acabo de dar cuenta de que es verdad. O sea, yo no puedo estar llevándome una cuchara a la boca de sopa viendo estas imágenes, porque como bien decimos, nos estamos nutriendo también de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo, ya te digo que no es nada bonito, ¿bien? No es Claro, nada bonito. entonces, para todas esas personas que sí les gusta ver noticias y demás, Sí, la indicación sería verlas a otra hora, separada de la comida, y que el sí, acto de comer sea ese momento en el que no solo te nutres físicamente, sino te nutres también emocionalmente de una manera positiva. exacto, exacto. Y también es cierto que el momento de comer, que sea un momento en el que aquí ya tendríamos que hablar que ya daría para otro podcast. Ya Encantada esto de ya daría recibirte para otro nuevamente más podcast. adelante, claro que sí. Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo que comer bien y cómo voy a digerir y cómo haga lo que haga, coma lo que coma bueno, malo, regular, no voy a digerir bien? Y esto ocurre cuando yo tengo mi sistema nervioso simpático, o sea, encendido constantemente, porque hay un estado de estrés constante. Claro, Bien, esa para que alerta que yo, nos produce, esa alerta y disgusto que nos producen muchas veces determinadas noticias. exacto. Y Esa ya no sensación solamente de las que estamos noticias, en peligro que activa el sistema nervioso simpático. claro. Y aquí me gustaría también que nos contases un poco la importancia de, al masticar, cómo se activa el nervio vago, que es el que te activa el sistema parasimpático, al El que activa contrario el del parasimpático, simpático. que activa el parasimpático. Y Pero es espero que nos porque, ayude después a esa buena digestión también y a claro, sentirnos pero en es que calma, también, mira, seguros. si traemos de alguna manera, traemos en nuestro día, ¿vale? Nuestro día ya viene en un estado de alerta, ya viene en un estado de estrés, ya viene en un estado de nerviosismo, pues por las 50.000 cosas, bien que nos ocurren, bien, nos ocurren a todas las personas, pero he de decir que, y voy a remarcar, que mayoritariamente a las mujeres últimamente y durante los últimos años más. ¿Por qué? Porque tenemos, primero, la sociedad y nosotras mismas nos hemos llevado a un nivel de exigencia, tanto profesional como personalmente, bastante alto. Y con eso nosotras tenemos que lidiar bien. Y entonces, bueno, pues a veces hace que nosotras tengamos una parte mucho peor. Pero bueno, vengo a decirlo que si ya Esto traemos aclaramos que es generalizando, porque obviamente habrá mujeres con menos autoexigencia y hombres con un nivel de autoexigencia sí, muy alto que también caen también, en lo mismo también, también, que pero el estamos porcentaje en comentando. mujeres yo creo que es mayor. Yo creo que el Últimamente porcentaje sí. en mujeres es mayor. O por lo menos yo lo que conozco, ¿eh? Yo al menos estoy hablando por lo que conozco. Y por mí misma, evidentemente. Eh, entonces, claro, si nosotros traemos ya durante el día, traemos ya un nivel digamos que de estrés y de estado de nervios y de nuestro día a día ya muy alto, y llegamos a la comida, y lo primero que hacemos es engullir lo que comamos, deprisa, corriendo, entre reunión y reunión, de pie, ¿vale? Viendo cualquier cosa, como estábamos hablando hace un momento y demás, nuestro simpático está en marcha. Nosotros estamos con el acelerador puesto y nuestro simpático está en marcha. Y así ya podemos comer maravillosamente bien, estupendamente bien, todo lo que queramos, que no vamos a digerir nada. ¿Por qué? Porque para Claro, digerir necesitamos imprescindiblemente de que entre nuestro sistema nervioso parasimpático en marcha y se claro. ponga en activo. De lo contrario, podemos estar comiendo muy sano, lo que hay en nuestro plato puede ser muy sano, pero no vamos a hacer una buena digestión. No, para nada, porque realmente nuestro nervio vago, bien, necesitamos activarlo
bien, que se puede activar de muchas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la meditación, mayoritariamente es lo que mejor, lo que mejor va, pero Con se puede hacer con simplemente otra. respiraciones conscientes. Exactamente, Ujú. bien, se puede hacer, Increíble. pero es imprescindible. O sea, que seamos realistas, que nos vamos a ir no a, o sea, no estoy hablando desde mi percepción ni desde nada, estoy hablando desde la científicamente, o sea, estoy hablando desde la física y desde la fisiología pura, ¿bien? O sea, no podemos digerir si no hay un nervio vago que esté activando nuestro nervio parasimpático, ¿vale? Si no está activado el parasimpático, no vamos a hacer una buena digestión. Esto que lo tengamos claro. Si no vamos a hacer una buena digestión, para ello, ¿qué necesitamos? Para activar nuestro nervio vago. Podemos hacer, por ejemplo, cuando lleguemos a la mesa, bien, hacer 3 respiraciones profundas. Acordémonos que cuando, por ejemplo, una gacela está en la selva, bien, está en la sabana, y le va a atacar un león, no se dedica a respirar. Al revés, se dedica a correr. ¿Bien? Pero cuando ha pasado el peligro, ¿qué hace? Respira, se va y bebe agua. Y eso le está indicando, bien, está indicando a su cerebro que ya pasa el peligro y que está en relajación. Nosotros también funcionamos así. Entonces, hacer, por ejemplo, 3 respiraciones antes de empezar a comer y sentados ya a la mesa, con la televisión apagada, con el ordenador apagado, con las redes sociales fuera, con el móvil en silencio. Bien, esas no están invitados a mi mesa. Esto, a mi mesa consciente no están invitadas nada de estas Claro. cosas. Y entonces, una vez que hacemos esto, bebemos un poquito, nada, un poquito de agua, suficiente, ¿bien? Esto ya va a hacer que mi cerebro entienda que estoy en un estado de relajación, que no me persigue ningún león, que estoy en un estado que no estoy en estado de alerta, ¿bien? Porque no hay nada que vaya de alguna manera a atacarme, ¿bien? Y entonces eso ya va a hacer que mi parasimpático se pueda poner en marcha. Segundo paso que puedo hacer, masticar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el nervio vago nace aquí detrás, bien, en la zona de los pares craneales, concretamente es el 10.º par craneal, bien, y sale desde la base del cráneo, pasa por aquí debajo de las mandíbulas, bien, baja por, digamos que por la parte del esófago, bien, y lo que hace es que inerva a órganos vitales, como puedan ser pulmones, como pueda ser estómago, como pueda ser corazón, ¿vale? O sea, el corazón está inervado por el nervio vago, bien. Por eso hay personas que cuando tienen el nervio vago, que lo tienen en simpático, bien, sienten latir el corazón así, de repente, sin venir a cuento. Y de repente me ha dado así como una pequeña taquicardia. Ojo, ojo, ojo con el nervio vago, bien, ojo con el nervio vago. Haz ejercicios y sobre todo, por ejemplo, la meditación para estas personas sería estupenda porque les lleva a la calma y a la relajación y a que pueda entrar ese parasimpático, bien. Entonces, todo ese nervio vago va inervando, ¿vale? Órganos como puedan ser el hígado, el páncreas, el bazo, el intestino. Disculpa. Y bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es que estamos llevando toda esa información a través del nervio vago, estamos comunicándole a mi cuerpo, bien, que está en relax, que puede en este momento hacer sus acciones de forma pausada, de forma calmada, bien, y sobre todo le está diciendo a mi digestión, bien, que puede empezar a generar esos jugos gástricos, bien, que se generan a través en el estómago, en el hígado, en el páncreas, bien, mi intestino está empezando a moverse suavemente, bien, preparándose para la digestión, todo en una armonía, bien, todo en una armonía. Cuando esto no está, hay una gran desarmonía, bien, y no se puede hacer. Y como decía, para que este nervio vago, y como decía, baja desde el 10.º par craneal, desde la base del cráneo, y pasa por las mandíbulas, no hay nada tan maravilloso como masajear, ¿eh? Vamos a llamarle así, masajear el nervio vago. ¿Cómo? Masticando. Es Masticando, que, y si os ¿bien? dais cuenta, todo es natural. Estamos hablando de leer, de meditar, de caminar, de respirar, de beber agua y de masticar. O sea, no hay nada más natural que todo lo que estamos diciendo y tan sencillo para mejorar tu digestión, mejorar tu salud, mejorar cómo tu cuerpo sana en el descanso nocturno. Simplemente pequeños tips. Ima, antes de finalizar, a mí me gustaría que nos contases esta nueva área en la que estás trabajando ahora, esta nueva formación que estás sacando, que Sí, es también algo que
No quiero desvelarlo porque quiero que lo cuentes tú, pero es algo que está afectando a mucha parte de la sociedad. Sí, Hay mucha información sobre hábitos erróneos al respecto, sí, porque se dice, haz esto, haz lo otro, y uno dice, uy, qué sencillo, voy a hacerlo, pero no siempre es favorable. Y a veces conviene consultar con un profesional para ver si para mí también es válido ese hábito o no. Y te dejo explicarlo a ti, corazón. sí. Ahora en este momento vamos, que acabo de abrir porque creé el curso Adiós estreñimiento, adiós al estreñimiento. Bien, adiós al estreñimiento. Es que el estreñimiento pasa que es como las hemorroides, ¿no? Que se viven en silencio, pues es un poco lo mismo, que se viven en silencio. Y cuántas personas sufren, y lo digo desde mi experiencia, que he sido una persona estreñida años, pero años, bien, muchos años he sido estreñida. Y yo sé lo que es vivir con el estreñimiento. Yo sé lo que es vivir desde un día no voy, 2 días no voy, 3 días no voy, y ya estás Wow. desesperada que ya no sabes qué tomar y te vas O a cuando dormir. nos vamos de viaje y nos pasa eso a lo mejor, y Bueno, ya ahí ya. sentimos la inflamación, la Ay, fatiga, el malestar, esa sensación de estar sucios por dentro, de estar contaminados, ¿no? exacto, exacto, exacto. O sea, yo te puedo contar, desde que he sido una persona, ahora no, porque lo he ido corrigiendo todo y la verdad es que ahora tengo un movimiento intestinal fantástico, estoy súper feliz, ¿vale? De ya varios años para acá, evidentemente. Pero yo puedo hablar bien de lo que en el embarazo supuso para mí ser estreñida. O sea, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. Con lo cual, ¿qué he hecho? Acordándome y de alguna manera, en base a mi vivencia, y que fue terrible, he puesto un bonus dentro del curso que es para las mamis, bien, que son estreñidas, qué puedes hacer y qué plantitas se pueden tomar o qué Mm. hábitos pueden hacer, ¿vale? Que yo creo que eso viene muy bien y más porque como yo lo he sufrido, además yo recuerdo que me dieron, claro, en aquel momento ni medicina natural ni nada, estoy hablando de hace casi 40 años. Claro. Entonces, yo tengo 62, entonces ya, vamos, que estamos hablando ya de una cantidad de años importante. Entonces, claro, me daban, creo que se llamaba prurina o prudina o no sé, algo de ese estilo. Eso era una bazofia, pero es que de verdad es que era algo que yo eso no lo podía ni tomar. A mí me daba arcadas tomarme eso. Y luego encima cuando me lo tomaba, corre, vuela, porque era un laxante Ay, qué prácticamente. terror, y O sea, embarazada. era, ay, muy mal, muy mal, muy mal, fatal, fatal, fatal. Entonces, claro, acordándome de esto, he puesto un bonus, bien en el curso de Dile adiós al estreñimiento, he puesto un bonus para esto. Pero luego viene Bueno, la ¿no? Y segunda además de parte. tu formación en salud y en Sí, naturopatía, porque tú vienes sí, de la sí, sí, rama de sí, sí, sanitaria, sí. además de la naturopatía. Sí, 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 sí. Bueno, pues además de eso, bien, otra de las cosas que también yo recuerdo, y además lo recuerdo vamos, con un dolor de alguna manera, y lo recuerdo fatal también, los viajes. O sea, los viajes eran un terror que, como tú bien dices, o sea, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentirte... O sea, yo recuerdo que el primer día me dio tira, el segundo día ya iba la cosa mal, el tercer día ya te levantabas un poquito hinchada, pero es que era desayunar y ya era hinchazón, era ya. Y cuando ya te Ujú. llegaba la noche, tú ya estabas hinchadica, porque claro, no es que estabas hinchada, es que estabas inflamada. O sea, tú tenías caca, literalmente, y vamos a decirlo así, tenías Sí. cacas, lleno el intestino de cacas. Bien, y entonces, Claro, claro, esa sensación de suciedad en el es, estómago es real, no es en el estómago, pero sí está en tu sistema digestivo, claro. claro, claro. Y entonces, claro, Contaminando el resto del cuerpo también, por eso esa claro, sensación y van de pasando los días. intoxicación, por así decirlo. Claro, porque tú ten en cuenta que contra más tiempo pasen las heces en el intestino lo que va a hacer es que va a hacer una reabsorción de agua. Esa reabsorción de agua, lo que está ocurriendo es que todavía seca más las heces y todavía estamos en la pescadilla que se va mordiendo la cola. ¿Sabes? O sea, en la pescadilla que se va mordiendo la cola. Entonces yo recuerdo terriblemente también esos momentos, bien, en los que me voy de viaje y bueno, o sea, terror, terror, bien, porque, y además de eso lo recuerdo fatal también, porque en algunos de los viajes, cuando ya llega un momento en el que dices, no puedo más, te vas a por el laxante de turno. Y entonces, ¿qué ocurre? Uno de Ay, los viajes que yo tampoco conocía la medicina natural, bien, ¿qué hice? Pues me fui a la farmacia y que me dieron faves de fuca. No se me olvidará en la vida, no se me olvidará en la vida.
porque yo iba en una excursión, ¿vale? Y además dentro del curso lo pongo, ¿vale? Que en el peor de los momentos te puede ocurrir como me ocurrió a mí, ¿vale? Bueno, pues que estás de excursión y aquello llega, aquello lo notas, Toc, toc, aquello sal hola. corriendo, aquello sal corriendo porque esto empuja y con mucha fuerza, ¿sabes? Imagínate en medio de una excursión en medio del campo, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le dices a la gente o cómo le dices al guía que tienes que correr a un baño, pero urgente? Porque o sea, yo aquello Pero lo además, recuerdo. todos vamos al baño y sin embargo es un tema bastante tabú. Pues sí, ¿qué quieres Me que da te diga? bastante También es vergüenza verdad. decir, oye, que tengo la necesidad ahora. Exacto, exacto. Y además es que, y encima, bueno, pues en aquel momento pues eres joven también, más jovencita, porque a mí ahora en este momento te digo la verdad, y te digo la pura verdad, es que ahora ya con esta edad ya me la trae el pairo, ¿sabes? O sea, me daría lo mismo y lo diría, pero claro, cuando eres jovencilla y demás, la verdad es que no, oye, en según qué momentos, o según qué situaciones, o según con qué grupo estés, o según tal, porque claro, no es lo mismo a lo mejor si vas con un grupo de amigos, muy amigos, en los que hay mucha confianza, a lo mejor a donde vas a un grupo donde va mucha gente de un autobús que no los conoces de nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, ahí pues también es verdad que las limitaciones a la hora de decirlo son peores. Entonces, por eso también he puesto otro bonus, que es el bonus de viaje, ¿vale? Entonces también te doy, ¡Qué sí, bueno! dentro del curso, Fantástico. sí, dentro del curso te doy también un botiquín de viaje. O sea, te digo qué puedes hacer antes del viaje, qué puedes hacer después del viaje y también te doy un botiquín de viaje. Claro, Entonces, está entiendo, porque te conozco, entiendo que no es un botiquín de qué te tomas cuando ya es tarde, sino cómo lo previenes. exacto, exacto. Bien. Y cuando ya Mm. estás, que de alguna manera, oye, pues nada ha hecho efecto porque tienes un estreñimiento, porque también hay que tenerlo en cuenta, que imagínate que tú compras el curso hoy y te vas pasado mañana de viaje. Claro, evidentemente todo eso tiene que tener un proceso. Bien, hasta digamos que digamos que tengas un tránsito, bien, un tránsito intestinal que ya se haya regulado. Entonces, lo que sí que te doy son herramientas, te doy tips, te doy algún suplemento que puedas hacer de forma muy suave, nada de lo que me pasó a mí, por favor, que para eso ya pasé yo la experiencia, ya te cuento yo mi experiencia y ya te digo, yo en base a mi experiencia, bien, te doy algo súper suave, que te va a ir muy bien, bien, y que te va a ayudar sobre todo cuando estás pues eso de viaje, ¿no? Y que te pasa pues como a mí. Mira, tengo una clienta mía ya hace muchos años, que aquello para mí fue impactante. Me dice, mira, Inma, tengo un nivel de estreñimiento tal que me casé, me fui de viaje de novios y cuando volví a los 15 días de las islas no sé qué, en el Caribe, aún no había ido al baño. 15 días, wow, qué 15 días, terror, Inma. 15 días sin ir al Claro, y baño. es lo que te estoy viendo también en tus redes sociales en estos días de todos esos consejos que nos dicen y que no son buenos para todos, como toma fibra, Es que pero a lo toda la mejor en fibra, tu claro, caso no claro, es. A lo claro, mejor en toda la el fibra no punto en el sirve. claro, no sirve toda la fibra y a lo mejor no te sirve en el punto en el que tú estás, porque a lo mejor te Exacto, seca más. Entonces es importante conocerte, conocer si eres una persona que padeces habitualmente estreñimiento, conocer en qué consiste realmente el estreñimiento y cómo puedes incluir hábitos sencillos en tu día a día que te ayuden a solucionarlo y a ir al exacto. baño para poder encontrarte bien y para sentirte bien y vivir mejor, ¿no? Que al final Sí que es de sí, lo que es se que al final trata. es esto, es esto. Esto, totalmente. Inma, ha sido un placer enorme hablar contigo este ratito. Un ¿Cuántas placer cositas para mí. sale? Wow, muchísimas, muchísimas gracias. Me gustaría también que nos contase dónde podemos encontrarte, porque seguro que hay muchas personas que después de oírte hoy dicen, necesito saber más. Y es así, ¿eh? O sea, una vez que la conoces, quieres aprender. Sí, pues mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram o en Facebook, en Inma Biosalud, ¿vale? Ujú. Soy Inma Biosalud, alimentación sana y consciente o Inma Biosalud, ¿bien? Y en mi página web, si quieres apuntarte a mi newsletter y estar al día de todo lo que voy compartiendo, de la newsletter que hago también semanal y demás, entonces puedes apuntarte desde mi página web inmabiosalud.com. Bien, Más, Inma, www.inmabiosalud.com. Y desde ahí te apuntas a mi newsletter, que además, si te apuntas a mi newsletter, tienes un regalo maravilloso. Una guía con los 5 pasos imprescindibles que van a hacer que tú tengas una buena salud digestiva. Te la doy gratuita, tiene nada menos que casi 60 páginas,
bien, en la que te voy desgranando esos 5 pasos que necesitas para tener esa buena salud digestiva. Así que ya solo por eso, de verdad que merece la pena apuntarse a mi newsletter. Aparte de los contenidos semanales que me va pasando de forma gratuita también en los Sí, emails, sí, sí, y yo claro. conozco tus PDFs y os puedo garantizar que son impresionantes. O sea, nada de esto que a lo mejor te ves por ahí que te ponen 5 puntitos, que al final es una No, ya, te dicen, no, descarga el PDF y literalmente es una hoja de un PDF con 5 puntos. No, no, lo de Inma es un ebook en toda regla, con montones de consejos, explicaciones para ayudarte a tenerlo todo súper, súper sí, claro. Pues sí. debajo del audio o del vídeo, según donde me estés viendo, voy a dejarte los enlaces para que puedas encontrar a Inma más fácilmente también. Pues Muchísimas muchísimas gracias, gracias, Inma. Lourdes. Ha sido un verdadero y absoluto placer haber estado compartiendo contigo y con tu comunidad, Encantada. haber compartido este ratito que espero que sea nutritivo, bien, y que sea también de alguna manera el inicio y los primeros pasitos que pueda dar una persona para hacer esos cambios, no esos grandes cambios, pero sí que empezar con pequeños pasitos que hagan y que les lleven a luego a grandes, digamos que a grandes cambios, ¿no? Porque todos los grandes cambios son pasito a pasito. Hoy una cosita, hoy otra cosita, hoy sigo y sigo y sigo, ¿bien? Y eso hace que con el paso de los días y con el paso del tiempo, sin darnos cuenta, hayamos incorporado en nuestra vida esos hábitos que, como decía, pequeñitos, que nos llevan luego a grandes cambios en nuestras vidas. Pero hay que empezar con algo pequeñito. Es así, a veces lo que podemos hacer o estamos dispuestos a hacer es solo un 1%. Y a Sí, veces lo posponemos porque nuestra mente dice, solo esto no va a significar un gran cambio. Hazlo, haz ese 1%, porque ese 1% va a sumarte y con el tiempo se sumarán otros 1% que construirán una vida completamente distinta quizás de la que llevas hoy en día porque habrás metido hábitos tan sencillos como pararte y respirar para escucharte o leer 5 o 10 minutos antes de dormir o masticar tu comida o simplemente, apagar todas las cositas que todos los o distractores simplemente no escuchar que, cosas negativas mientras comes. exacto, que O sea, es no nos sencillo. hagan nutrirnos de todo Uno a eso. uno. Los nuevos hábitos uno a uno y de forma sencilla Sí, y se consigue. Y si cada mes consigues un nuevo hábito, en un año tendrás 12. O sí, sea, imagínate qué cambio. sí. Y más. Gracias, Un Lourdes. gran, un gran Mil abrazo. gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Un placer. Para finalizar, te pido que tomes una inhalación profunda, puedes llevar la mano a tu corazón si así lo sientes, inhala profundo, suelta el aire despacio, inhala profundo de nuevo y pregunta a tu alma, ¿qué es aquello que necesito cambiar o corregir en mi vida? Y respira, solo respira y siente. ¿Qué es aquello que necesito cambiar o corregir en mi vida? ¿Qué nuevas acciones podría implementar en mi rutina diaria que me acerquen a ese objetivo? ¿Qué nuevas acciones podría incorporar en mi vida diaria que me acerquen a ese objetivo? Respira. Quizás las respuestas te lleguen en este momento. Si no es así, te invito a permanecer con la mente abierta a que las respuestas lleguen a lo largo de tu día. Y cuando así sea, conforme tu inspiración vaya llegando con sus ideas, toma nota de ellas y proponte comenzar tan pronto como te sea posible. Para finalizar, agradece y bendice este momento tal cual es. Gracias por conectar una vez más y acompañarme en este espacio entre nosotras. Te mando un gran abrazo de luz.